Ahora nos vamos con Javier y sus noticias, así que no le vamos a hacer esperar mucho más. Y así, ya de parte vemos cuáles son esos temas de los que hoy nos quiere hablar. Hola Javier, muy buenas. Hola, muy buenas, Víctor. Encantado de estar aquí otra semana más. Muy bien, bueno, pues ¿cuáles son esas noticias de las que hoy nos vas a hablar? Sí, mira, hoy vamos a hablar de un sistema nuevo que se ha descubierto, que es el LHS 1140, en el cual tiene varios planetas, pero uno de ellos en concreto le ha llamado mucho la atención a los astrólogos, a los astrónomos, porque tiene un gran océano y puede ser, para este estudio de tierras potencialmente habitables que últimamente vamos hablando, pues puede ser bastante interesante. Luego, ahora que ya hemos pasado Halloween y hemos pasado todo este tipo de fiesta y todo eso, vamos a hablar de 3 mujeres en concreto que en su día fueron acusadas de brujería y que no era ninguna tontería en la época porque acababan o ahorcadas o quemadas en la hoguera, y me ha parecido bien recordarlo ahora que hemos pasado esta fiesta que está tan señalada. También voy a hablarte del monstruo del Caspio, que es un ecranoplano que se encontró en una playa, estaba abandonado. Sabían que estaba ahí ya, y luego te explicaré qué es un ecranoplano y por qué estaba abandonado en una playa y qué tiene de curioso este tipo de aeronave, por llamarlo de alguna forma, aunque realmente no es una aeronave. Después lo desgranamos un poquito más. También yo te voy a hablar del misterio del oro en el universo, porque tenemos cierta cantidad de oro en el planeta, en el universo hay todavía más oro. Lo que pasa es que, según la explicación científica que tenemos, no todo el oro que se encuentra en el universo cabe dentro de esa explicación. Entonces ya se están disparando algunas teorías y se están haciendo algunos estudios sobre cómo puede ser que en el universo infinito haya cierta cantidad de oro. Y por último te voy a hablar de la NASA y su asteroide favorito, del cual ya hemos lanzado alguna pincelada en algún programa anterior, pero ahora vamos a hablar de qué tiene de particular Bennu, que es ese asteroide, y por qué la NASA está encabezonada en ir a visitarlo y en ir a recoger algunas muestras de este asteroide en concreto. Muy bien, bueno, pues nos vamos con la primera de las noticias que has comentado y habla del sistema LHS 1140. Adelante, Javier. Pues mira, un equipo internacional de investigadores ha confirmado que este sistema planetario, el LHS 1140, tiene en principio 2 planetas y podría albergar otros 2, y que uno de ellos, además, en concreto, que todavía no tiene nombre oficial y de momento lo han llamado LHS 1140b, está situado en la zona de habitabilidad de la estrella y además parece tener un gran océano de agua líquida, lo que por supuesto lo convierte en un objetivo perfecto para la búsqueda de esos marcadores, ¿no?, para la vida. La investigación, que ha sido publicada en Astronomy y Astrophysics y además liderada por el Centro de Astrobiología, se ha realizado con unos datos obtenidos con un instrumento de última generación, que es el ESPRESSO, que está instalado en el telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral en Chile, y además con los datos obtenidos por el Observatorio Espacial TESS de la NASA. Este sistema, el LHS 1140, es un sistema planetario que está situado en la constelación de Cetus, que estaría a unos 40 años luz de la Tierra. Y además del que ya te he dicho cómo se conocen otros 2 planetas, que son el LHS 1140b y el LHS 1140. El primero de ellos, que es del que vamos a hablar más en concreto, está situado en la denominada zona de habitabilidad de esa estrella, que es una enana roja 5 veces más pequeña que nuestro Sol. Aún así, el planeta más cercano a nosotros es otro diferente, que es el LHS 1140c. El planeta orbita la estrella cada 3,8 días de la Tierra, más o menos, mientras que el LHS 1140b lo hace cada 24,7 días. Por lo menos esto es lo que nos viene en la nota del estudio. Los datos sí que es verdad que han permitido obtener valores muy precisos de las masas y los radios de ambos planetas y determinar que su densidad es igual a la de la Tierra. El estudio también ha caracterizado la composición interna de ambos planetas, digamos que esa distribución de núcleo, manto y corteza, ¿no? Y la cantidad de agua líquida que pueden tener, sobre todo en el caso del LHS 1140b, hace indicar que su superficie está cubierta por un océano de agua líquida. Esta gran precisión de los datos ha permitido también encontrar otro potencial planeta en el sistema, que sería el LHS 1140d, que tiene una masa de unas 4,8 masas terrestres y digamos que completaría una órbita en un periodo que sería algo así como casi cerca de 79 días de la Tierra. Digamos que este lo han dejado un poco de lado porque está ligeramente más alejado de esa zona de habitabilidad de la estrella, y que además tiene una composición que no tiene muy clara si es entre rocosa y gaseosa, que lo hace
pues la verdad es que es bastante difícil de habitar. Los investigadores también han realizado un estudio detallado de los datos en busca de lo que ellos llaman compañeros coorbitales o exotroyanos, que esto lo que viene a ser son planetas que estarían alojados en la misma órbita, que siguen dando vueltas con ellos en la órbita, pero que no terminan de verse muy bien. Este sistema planetario del que estamos hablando en la noticia, el LHS 1140, hay que decir que contiene un tipo de planetas que va a buscar un experimento en concreto, que es el experimento COBE, que es un programa del legado del Observatorio de Calar Alto y que busca planetas en la zona de habitabilidad de las estrellas que son ligeramente más calientes que este último, aunque sí que es verdad que en este sistema llegan a ser, esas temperaturas son un poco más frías que las que calienta nuestro propio Sol. Estas estrellas además ofrecen una oportunidad única para la búsqueda de vida porque, aunque su actividad es mucho menor que las estrellas más frías, esa zona de habitabilidad está más cerca que las estrellas que están solas, digamos, ¿no? El programa, que va a comenzar en 2021 y finalizará en 2023, va a utilizar un instrumento que se llama Cármenes, que está instalado en el telescopio del Caja, que es este que te he comentado del Observatorio del Calar Alto. Para el investigador del Caja y el coautor del estudio, que es David Navarro Navascués, él dice que este sistema planetario LHS 1140 debería ser una especie de piedra roseta para los estudios atmosféricos exoplanetarios, este tipo de planetas que venimos comentando últimamente, que son potencialmente habitables o por lo menos podrían contener vida, y que todo esto lo va a estudiar el nuevo telescopio espacial James Webb, del que también hemos hablado muchas veces en el programa. Y recuerdo que el lanzamiento está previsto para 2021 y que, como no, jugará un papel fundamental en el conocimiento de todo este tipo de planetas potencialmente habitables. La segunda noticia, hablabas de unas mujeres acusadas de brujería. En concreto eran 3, recuerdo. Háblanos de estas mujeres. ¿Por qué las traes al programa como una noticia del misterio? Pues sí, mira, las traigo al programa porque ahora que hemos pasado Halloween, que lo hemos dejado como aquel que dice a la vuelta de la esquina y en esa época de brujas, ¿no? Es uno de esos tópicos más recurrentes, ¿no? Todo este tipo de historias de terror y todo este tipo de vivencias y todo eso. Hay que recordar que todo esto que hoy en día vivimos como una festividad, no hace tanto tiempo era bastante... A ver cómo lo explico, era bastante complicado, ¿no? Había gente que moría por ser acusada de brujería y moría quemada en la hoguera o ahorcada, y eran cosas que pasaban de verdad. O sea, no hablamos de leyendas ni de este tipo de historias de Halloween, ¿no? Así que ahora que hemos pasado la fiesta y hemos comentado y que ha pasado nuestro especial y que además también... ya te digo, todo este tipo de gente, toda esta gente que nos disfrazamos cuando llegan estas fiestas, aunque este año sí que es verdad que ha sido todo un poco atípico, ¿no? Por la situación que tenemos. Y es todo este rato de cachondeo y tal. Hay que saber que en esta noche, y cuando hablamos de Halloween, hay cosas que pasaron en ciertas épocas cercanas a esta fecha que no son una broma. Y que hace mucho tiempo estaban, pues, ya te digo, sobre todo se pagaban con la muerte, ¿no? Y me ha parecido curioso traer la historia de 3 mujeres que están bien documentadas, por lo menos 2 de ellas, la otra queda ahí un poco, con lo cual también lo dejo por si alguno de nuestros oyentes luego quisiera esmerarse un poco, ¿no? En buscar algo más de historia, porque tiene ahí una historia un poco paralela. Pero me parecía curioso traerlas, ¿no? Mira, la primera que te voy a hablar es de la madre Shipton, que es como la llamaron. El nombre es Ursula Soulsale y vivió de 1488 a 1561 en Inglaterra, donde fue conocida como ocultista y además era una afamada redactora de profecías para todo el reino. La historia desde cuando era pequeña era un poco convulsa, ¿no? Ya que desde pequeña ya fue dada en adopción a la edad de 2 años, porque la madre la dio en adopción porque digamos, era una hija ilegítima y entonces pues... Hoy en día, gracias a Dios, ya no está visto de esa manera, pero en aquel momento era una ofensa grandísima, entonces la tuvo que dar en adopción. Y desde entonces, desde muy pequeña, ya demostró tener ciertos dones psíquicos y de adivinación desde que era, ya te digo, bastante pequeña, desde los 6 o 7 años. Aunque sus profecías, hay que decir que no aparecieron publicadas hasta 80 años después de su muerte, lo cual también queda ahí un poco como... no sabemos por qué se guardó durante tanto tiempo, ¿no?
Hay varios historiadores que afirman que Úrsula nació en una cueva de Knaresborough, en Yorkshire, y que hoy en día esa cueva es conocida como la Cueva de la Madre Shipton. Y además hay que decir que es un centro turístico que la gente va a visitar y es bastante famoso. Su apellido lo recibió de un carpintero local con quien se casó cuando tenía 24 años y que tras el fallecimiento de este hombre recibió una cierta fortuna y se dedicó el resto de su vida a realizar todas estas predicciones. Hay que decir que aunque tenía fama, la madre Shipton no recibió ningún tipo de instrucción o de vanagloria, ¿no?, como ocurría con otros célebres videntes contemporáneos a ella. Por ejemplo, Nostradamus, del que hemos hablado muchas veces aquí en el programa, y todo era porque era una mujer. Y en aquella época pues estaba todavía peor visto cuando era el sexo opuesto. Sin embargo, hay que decir que esto no le impidió realizar una serie de profecías que con el paso del tiempo se terminaron cumpliendo, dentro de las que destacan, por ejemplo, la disolución de la Iglesia Católica en tiempos de Enrique VIII o la prematura muerte de este mismo, de Enrique VIII. También predijo el sangriento, ¿no?, reinado de Bloody Mary, de Bloody María, de María I de Inglaterra, el ascenso de la reina Isabel I en el trono, y otras predicciones adjudicadas a ella son, por ejemplo, la derrota de la Armada Española y la llegada del trono inglés al trono inglés de la reina Victoria del Reino Unido. Como no, fue considerada una bruja en su momento y aunque se desconoce gran parte de su vida, incluso se llegó a decir que por eso lo he dicho al principio, una parte de la vida de ella fue inventada. Entonces queda ahí en el desconocimiento porque de hecho no hay datos de la muerte ni de cómo llegó a fallecer esta mujer, y entonces se especula con que realmente parte de esta vida fue inventada y que solamente se solapó a la identidad de otra persona que vivió en la época y de la cual se tenían ciertos datos. Pero bueno, ahí queda. Si hay algún oyente nuestro que le guste investigar un poco más, pues ahí la puerta la tiene abierta. Voy a pasar a la segunda mujer, que es Margaret Jones, y hay que decir que si por algo pasó a la historia Jones fue porque fue la primera persona ejecutada por brujería en la historia de Massachusetts Bay Colony, lo que fue el inicio de esa famosa cacería de brujas que ya duró desde 1648 hasta 1693. Como no hace falta decir que si era una de las épocas más oscuras vividas en Estados Unidos, ¿no?, en Nueva Inglaterra, y que durante estos años aproximadamente fueron 80 personas las que estuvieron acusadas de brujería y 15 ejecutadas. El balance da perdiendo obviamente a las mujeres, porque de estas 15 personas ejecutadas, 13 fueron mujeres y 2 hombres. Por aquella época hay que decir que Margaret Jones era partera y se dedicaba a la medicina, lo cual era una situación que se creía no había derivado en esa acusación y posterior ejecución por brujería, pues se aseguraba que los métodos que utilizaba eran muy adelantados para la época y eso tenía que ser cosa de magia. Fue enjuiciada y obviamente declarada culpable de brujería a través del libro del cazador de brujas de Matthew Hopkins. Su ejecución se llevó a cabo en 1648 por medio de la horca, y estas cosas se hacían en público. Fue ejecutada en la plaza. Y además se sabe que su esposo también fue señalado, pero como era hombre no llegaron a ejecutarlo. Así es que otra vez ese fallo en contra de las mujeres. Y por último te voy a hablar de la bruja de Bell, perdón. Me he ido a la película directamente. Y era porque estaba pensando que tanto tú como nuestros oyentes no habrán visto la película de la bruja de Blair, ¿no? Pues digamos que la historia que inspiró dicha cinta es esta bruja de Bell, la cual tiene fecha de 1886 y según el historiador Albert Virgil Goodpasture, en su historia de Tennessee, donde relata la vida de esta familia de Bell y qué ocurrió en la época. En esta historia se explica así a grosso modo, explica cómo una familia comienza a experimentar cierto tipo de sucesos poltergeist tras mudarse a una nueva granja. Y según la historia, los ataques fueron tan conocidos en la época y tan fuertes que mucha gente viajaba durante horas para llegar a la granja, intentar presenciarlos e intentar captar alguna cosa. Dichos ataques se adjudicaban a una fuerte presencia con una voz y con cuerpo femenino, la cual se llamaba la bruja de Bell, y se creía que provenía del espíritu de una vecina que se llamaba Katie Batts, quien tras su muerte había jurado vengarse de los Bell y de su descendencia. Hay que decir que el padre de familia, Josh Bell, falleció en 1820. Hay incluso fuentes que afirman que se escuchó la voz de la bruja reír y cantar durante el funeral, como no, adjudicando así
dándole a la bruja el poder de la muerte, ¿no? Del cabeza de familia. Y hay que decir que después de esto, todo ese efecto poltergeist de la granja desapareció. Y de las brujas nos vamos hasta el monstruo del Caspio, también conocido como el ecranoplano, que fue encontrado en una playa. Javier, cuéntanos. Pues sí, mira, para empezar, ¿no? Primero este nombre es raro, ¿no? El ecranoplano. ¿Qué es un ecranoplano? Pues mira, es un vehículo que es similar a un avión, aunque hay que decir que casi nunca sale de la influencia del efecto suelo. De hecho, digamos que levanta muy pocos metros de altitud y volaría como, digamos, sobre un colchón de aire, de manera similar a como lo haría más o menos que podríamos tener en la mente una especie de aerodeslizador, ¿no? Su nombre, hay que decir que este nombre tan complicado, es una derivación de que, digamos, el nombre que recibe en ruso el efecto suelo, que sería Ekrani Effect. Así es que de ahí viene ese nombre de ecranoplano, ¿no? Hay que decir que este aparato, una vez en marcha, no mantiene contacto con el agua y es capaz de volar sobre el mar, terrenos nevados o helados o incluso sobre llanuras libres de obstáculos, pero ya te digo, a muy pocos metros de lo que viene a ser la superficie. Pues ¿qué ha pasado? Pues que mira, que a través de una secuencia que ha sido filmada por un dron hace unos pocos días, se pudo apreciar un gigantesco ecranoplano, que además es militar y es de un tipo de clase en específico, que es clase Lun, de fabricación soviética, y que estaba abandonado en una playa desierta cerca de la ciudad de Denver, a las orillas del mar Caspio, en la República Rusa de Dagestán. El nombre, ese mote, ¿no? El monstruo del Caspio, se originó en la inteligencia de Estados Unidos debido a que ese gran tamaño, ¿no?, que tenía y hacía ilusión a que la nave era diseñada para disparar misiles antibuque Moskit contra portaaviones enemigos. Este ecranoplano comenzó su desarrollo hacia finales de la década de 1950 en la Unión Soviética. También lo construían Estados Unidos y Alemania. Lo que pasa es que los modelos de estos dos últimos, de Estados Unidos y Alemania, eran bastante más pequeños y además estaban pensados para el turismo, no como esta gran bestia. Este verano pasado, este ecranoplano se transportaba desde la base naval de Kaspik, que es una ciudad que está situada a unos 100 kilómetros de distancia de donde se ha encontrado, ¿no?, hacia Derben, para ser exhibido en un parque temático militar que se llama Patriot, y es un espacio que todavía no está abierto, pero que si las cosas siguen su cauce, abrirá sus puertas en un par de años. Pues bien, dentro del remolque, este ecranoplano clase Lun sufrió algunos daños y se desenganchó, por lo que los últimos meses permaneció en esa costa del mar Caspio totalmente abandonado. De hecho, según el medio ruso OTR, ahora mismo los ingenieros se enfrentan a una tarea difícil que sería instalarlo en una nueva ubicación, porque hay que decir, Víctor, que este gigante ahora mismo tiene 300 toneladas y hay que levantarlo, ¿no? Asimismo, el representante de la organización que contrató todo este evento, que se llama Sokrat Bagidov, contó que ahora mismo tienen buzos que están ayudando a colocar ciertos elementos protectores debajo de las alas, porque la carrocería de este que va a ser enviado a ese museo, ¿no?, a ese parque temático, es de aluminio y es una tarea bastante complicada poder llevarlo sano y salvo hasta donde se encuentra sin que sufra ningún otro desperfecto. Si la gente, si buscamos, si nuestros oyentes buscan alguna fotografía de lo que es un ecranoplano, verá que debido a esas grandes alas que tienen y esos motores, realmente parecen aviones, ¿no? Pero esto todo tiene una clasificación, y es una clasificación que da la Organización Marítima Internacional de la ONU, y los consideran embarcaciones marítimas que se mueven mucho más rápido que otras, porque hay que decir que la velocidad máxima de este tipo de aviones o de barcos, como queramos llamarlo, raramente supera los 55 km por hora. Pero hay que decir que en su día, cuando fueron construidos para la guerra, originalmente, ¿no?, este monstruo del Caspio pesaba alrededor de 544 toneladas, comparada con las 300 que pesa ahora, que ya está, como aquel que dice, simplemente lo que se podría ver y lo que va a ir a ese parque temático es una especie de esqueleto, ¿no? Pero sí que es verdad que las medidas no son nada despreciables. Medía alrededor de 106 metros de eslora y 42 metros de manga, y en su día, cuando estaba equipado con los motores como tocaba y cuando se dedicaba a trabajar en estos asuntos bélicos, superaba alrededor de los 400 km por hora, que cuando ves la fotografía del aparato, para ver lo grande que es, 400 km por hora es una velocidad nada desdeñable.
Así que esa es la historia de este ecranoplano que se ha encontrado tirado en una playa, que ellos sabían que estaba tirado en esa playa, pero de repente lo cazó un dron y nos hemos enterado de toda esta historia. Ahora nos vamos con uno de los metales más preciados de nuestro planeta y que según algunas culturas, incluso hasta de fuera de nuestro planeta, si no veamos los sumerios. Vamos con el misterio del oro del universo. Cuéntanos, Javier. Pues sí, mira, como bien has dicho, ¿no? El oro, ese metal tan preciado, pero no hay que ser muy ducho en la materia para saber que cada día en la Tierra queda menos oro para extraer. De hecho, el stock subterráneo de reservas de este preciado metal hoy en día, ¿no?, se estima actualmente en unas 50.000 toneladas, o por lo menos eso es lo que nos dice el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y si alguna lección dejaron estos empeños estériles, ¿no?, de los alquimistas, ¿no?, durante la Edad Media, es que desgraciadamente el oro es imposible de recrear de forma sintética. Sin embargo, hay distintas observaciones astronómicas que en los últimos años han dado cuenta de que una cantidad enorme de oro fuera de la Tierra, o sea, en todo el universo, está ahí fuera. De hecho, la cantidad es tan raramente inusual que los científicos también llevan años intentando buscar el origen de este elemento. Un informe ha revelado esta semana que la cantidad de oro que hay en el universo es muy superior al que debería existir según los modelos de medición que tenemos establecidos por los científicos. Este informe, que ha sido publicado en el Astrophysical Journal, señala que la principal fuente de oro en el universo conocida hasta ahora, que sería esa colisión de estrellas de neutrones, no resulta suficiente para explicar la cantidad del metal presente en la Tierra y en el espacio. Para Chiaki Kobayashi, que es la líder de la investigación, la intención de estos estudios sería obtener información más precisa sobre cuál es el verdadero origen de los llamados metales pesados, porque ya no solo hablamos de oro, Víctor, porque obviamente del oro que está en muchas más cosas de las que creemos en nuestra vida, pero también podríamos hablar del calcio, que también fue creado a partir de explosiones de estrellas y no tiene muy claro cómo es que existe en tales cantidades. Muchos meteoritos que contenían oro, como producto de estas colisiones en el universo, terminaron estrellándose contra la Tierra cuando el planeta estaba en formación. Ese es el que ha sido hasta ahora ese origen aceptado de la presencia del oro en el universo y sobre todo en nuestro planeta. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de esta doctora, de Kobayashi, deberían existir otras fuentes que producieran esa llamada abundancia de oro. Aunque las teorías sobre las colisiones de estrellas de neutrones, que es básicamente la creación de oro, digamos que habrían creado esta lluvia de oro en todo el universo, hay que decir que eran certeras, pero no son del todo concluyentes. Teniendo en cuenta la futura escasez del oro en la Tierra, la investigación podría abrir el camino para estudiar si es posible acceder a este metal preciado que se encuentra en abundancia en el espacio. Porque hay que decir, no hace falta que ser ningún especialista en nada, obviamente que esto es muy difícil, porque por ejemplo, nuestro Sol tiene una cantidad importante de oro, pero obviamente cogerlo va a estar muy complicado, y lo cierto es que muchas de estas colisiones de estrellas que producen el oro que hay en el espacio, aparte de tener la complicación que tenemos en nuestro Sol, están extremadamente lejos de nuestro alcance y dudo mucho que podamos recuperar ese oro, por lo menos estamos hablando de 100 años vista, con lo cual hay que seguir estudiando cómo lo van a intentar recuperar y sobre todo cuál sería esa explicación para poder explicar esa sobreabundancia de oro que no debería estar ahí. Y para la última noticia nos hemos reservado otra del espacio que habla sobre la NASA y su asteroide favorito. Háblanos, Javier. Pues sí, este asteroide en particular, que es Bennu, del cual hemos hablado también alguna vez en el programa, es el que despierta una gran curiosidad en la NASA, digamos que hasta el punto de haber enviado una misión para seguirlo y orbitarlo durante casi 2 años. Una nueva investigación revelada por expertos de esa agencia espacial revela ciertas vetas de materiales de carbonita en las rocas de Bennu, así como varios signos de minerales orgánicos que están esparcidos por su superficie. La variedad de composiciones rocosas en la superficie de este asteroide, la gravedad y esa estructura desequilibrada en forma de diamante que tienen, sugieren que Bennu se formó después de la colisión de 2 asteroides, según el estudio, y lo que nosotros tenemos es una parte restante, digamos, de una especie de asteroide padre.
Los nuevos resultados proporcionan una línea de base para las muestras que OSIRIS-REx, de la cual también hemos hablado en el programa, va a recolectar de la superficie de Venus el próximo 20 de octubre. Se espera que la nave espacial, si no pasa nada, traiga esas muestras a la Tierra en 2023, si todo va, como ya te he dicho, según el plan. Además existen, digamos, ¿cómo llamarlos? Sobras espaciales, que digamos que concretamente son pequeños escombros que nunca han logrado convertirse en lo que al final ha sido un planeta, ¿no? En ese proceso de construcción. Existen esas sobras espaciales. Pues muchas de estas rocas se dirigieron al cinturón de asteroides, aunque algunas de ellas fueron arrojadas de regreso a la Tierra para depositar agua en la superficie del planeta, que digamos que hace miles de años estaba seco, ¿no? Pues Venus podría ser parte de esas rocas que volvió a ser arrojado. Además, también es analizado por la NASA, porque ellos creen que se fusionó gracias a la gravedad después de que algo se estrellara contra su cuerpo original. Ellos, según las fotos, tú ves las fotografías de Venus, pues comparan las ciertas diferencias de color que hay y del aspecto de las rocas en los cráteres. Y los científicos han podido determinar que el asteroide estaba formado, digamos, por dos especies, digamos como si fueran dos poblaciones distintas de rocas. Según Daniela de la Justina, que es la científica planetaria de la Universidad de Arizona que lleva a cabo el estudio, su principal hipótesis para la aparición de estas poblaciones separadas de rocas es que el asteroide original contenía varias zonas separadas que experimentaron distintos procesos geológicos. Digamos que cuando Venus se juntó después del impacto que lo destrozó a él mismo, ¿no?, reunió cierto material de tanto de una parte de Venus, o sea, de la parte que nosotros vemos hoy en día, como de la parte original, que sería el asteroide padre, que hoy en día ya no vemos, y que está reunido en estas dos zonas que se puede ver claramente en las fotografías de Venus. Además, esta foto, este mapa, también reveló que la superficie de Venus se está desgastando de una manera sorprendente. Obviamente eso tiene cierta explicación, ¿no?, porque la exposición de todo este tipo de meteoritos y de asteroides a las partículas cargadas que fluyen del Sol, y además la lluvia de micrometeoritos, obviamente tienen efectos importantes en todo este tipo de rocas espaciales. Tanto en la Luna como en otros asteroides, los científicos también han descubierto que el impacto no oscurece la superficie, lo que hace que refleje la luz solar en longitudes de onda un poco más largas. Pero Venus también está haciendo algo inesperado con esto, y es que el asteroide se vuelve más brillante con el tiempo, y ahora mismo los científicos no tienen explicación para esto. Poniéndolo un poco en contexto, ¿no?, en los primeros días del sistema solar, digamos, los primeros días, cuando teníamos unos pocos millones de años, el calor de los elementos radioactivos lo que hacía era derretir el hielo del agua, lo que permitía interactuar con la roca y el cuerpo padre, digamos, y cambiarla. Digamos que la explicación que le dan es como si al derretirse el agua del asteroide en su día, obviamente ese agua se filtraba por lo que fue el asteroide padre Venus y dejaba cierto surco, ¿no? La rápida descomposición de estos elementos significaba que toda la alteración que se ve en la superficie tuvo que ocurrir antes de la colisión que destruyó parte de ese cuerpo de Venus, y es muy probable que esa agua haya creado unas vetas, unas cintas de minerales que hoy en día se pueden ver en algunas de las rocas de Venus. Digamos que se ven venas, una especie de venas, que son similares en otros meteoritos, pero para esto, Víctor, este asteroide también es un poco especial, ya que estas venas resulta que son muchísimo más grandes que cualquier otro ejemplo que conozcamos hasta ahora, y los científicos tampoco tienen una explicación real. Así que con todo lo que saben y con lo que no saben del asteroide Venus, no me extraña que sea el asteroide favorito de la NASA, que hayan enviado una misión a seguirlo durante 2 años y a recoger muestras, y que esperemos, y gracias a Dios, lo entrecomillo, cuando vuelva OSIRIS-REx y nos traiga muestras, nos enseñe alguna de las cosas más y nos pueda dar respuesta a alguna de todas estas incógnitas que tiene el asteroide Venus. Javier, cuando hablamos del océano aquí del planeta Tierra, decimos que es un lugar inhóspito e inexplorado, del cual no conocemos prácticamente absolutamente nada, pero es que el espacio podríamos decir que es el océano infinito, por decirlo así, donde tampoco conocemos realmente absolutamente nada. Además, yo creo que es un tema que te apasiona bastante, el tema del universo. ¿Por qué el universo y no otras cosas?
Pues mira, pues el universo quizás sea por ese nivel de desconocimiento, ¿no? Porque fíjate bien que todavía nos estamos planteando, bueno, hoy en día ya no, ¿no? Pero ahora mismo, dentro de pocos años, entre comillas también, todo este viaje de el hombre vuelve de nuevo a la luna, que va a ser nuestro trampolín para ir a Marte, tal y cual. Y hasta hace pocos días hay cosas de la luna que todavía no conocíamos. Y ya ni te quiero hablar, ni te quiero hablar de Marte, ¿no? Que también es un vecino nuestro, está aquí al lado y no conocemos prácticamente nada de él. Entonces, al final creo que me interesa un poquito más el espacio porque lo veo como es como más mítico, ¿no? Lo veo más inalcanzable. Sí que es verdad que las profundidades de nuestros océanos, al fin y al cabo, tanto como el espacio, ¿no? Es una tecnología, pero creo que es una tecnología que veo más cercana el poder sumergirnos a profundidades estratosféricas que el poder viajar a muchísimos años luz. Eso todavía lo veo muy lejos y todavía me pica un poco más esa curiosidad por saber qué hay a años luz de distancia cuando ni siquiera tenemos claro lo que tenemos en nuestros vecinos espaciales, ¿no? Nuestros vecinos de la galaxia. Por eso me entusiasma un poco más este tema. Hombre, el tema de los viajes de años luz, ¿no? De unos planetas a otros, o incluso hasta el planeta más cercano, como quien dice, yo creo que forma parte de la ciencia ficción a día de hoy, por lo menos lo que nosotros sabemos o conocemos. Pero bueno, sí, es verdad que nuestro satélite, la Luna, ya tiene demasiados enigmas e incógnitas. Y para 4 veces que hemos ido a la Luna, y eso es una forma de hablar, pues la verdad es que tampoco la hemos mostrado mucho interés porque dicen que es muy caro, la verdad. Sin embargo, ahora me enteré hace poco que iban a poner 4G también allí, que la compañía Nokia es la que lo va a poner en la Luna, o sea que fíjate, ahora vamos a poder viajar al espacio sideral teniendo cobertura en nuestros móviles y poder mandar WhatsApps desde otros planetas al nuestro, así que tú fíjate, qué utopía. En fin, Javier. Bueno, pues nada, como siempre es súper interesantes tus noticias, me han encantado y nada, poco más, te espero para la próxima semana. Claro que sí, Víctor, aquí estaré una semana más. Un abrazo para ti y todos los oyentes.